dar la bienvenida, ¿no?, a los nuevos padres de la universidad. Y para ellos, pues me van a permitir que le robe unos minutitos a Tomás para presentarme y nada, para decirles quién soy. Yo soy Marta Díez, la que está detrás de los correos que reciben. Ya me ponen cara, estoy para lo que necesiten. Y bueno, pues bienvenidos a esta casa. Padres UFV nace de la comunidad extendida, del área de comunidad extendida, en la que se encuentra también Alumni, el departamento que cuida a los antiguos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, que también quiere acoger a las familias, ¿no?, a ustedes, a los padres, a los amigos, ¿no?, porque entendemos que el vínculo que tenemos todos con esta casa anima a que compartamos, pues aunque sea un poquito, ¿no?, de esas cosas tan bonitas que ocurren aquí en el campus, que seguro que muchos ya lo habréis experimentado en conversaciones con vuestros hijos y otros estáis a punto de tener la conversación con vuestros hijos, ¿no?, de mira papá, mira mamá, con qué profesor he estado hoy, no sabes qué conferencia he tenido, no sabes qué evento me han organizado, ¿no? Y a uno se le ponen pues los dientes largos porque quiere volver a la universidad, quiere volver a disfrutar, ¿no?, de estas cosas. Pues en Padres UFV queremos abrir las puertas también bueno, pues a los padres de alumnos, a los padres de antiguos alumnos que son nuestros amigos y que estamos encantados de que sigan con nosotros, pues para experimentar y para poder aprovechar, ¿no?, pues esas pequeñas cosas tan bonitas que ocurren aquí. Y hoy tenemos la suerte pues de hacerlo de manos de un profesor de la casa, un gran profesor de la casa, ¿no?, que es Tomás Alfaro. Él fue director de la carrera de ADE, Administración de Dirección de Empresas, perdón, y aún hoy sigue dando clases, ¿no? La verdad es que si hay que describir a Tomás, yo creo que le describiríamos como, bueno, pues como un curioso incansable, ¿no?, que está feliz de seguir investigando y de seguir compartiendo con todos, ¿no?, pues todo aquello que va descubriendo, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que es una actividad preciosa que nos ha ofrecido a Padres, pues para conocer, para profundizar, ¿no?, para descubrir algo más de lo que esconde el viaje de Magallanes, ¿no? Tomás, como les decía, es profesor de la casa, pero también es un padre de una gran familia numerosa y además un gran abuelo de una gran cantidad de nietos, con lo cual, bueno, pues que no solamente la vida académica, sino la experiencia humana que tiene, pues va a enriquecer sin duda esta sesión, que estamos encantados de que compartas con Padres UFV. Y nada, pues les dejo en sus manos y a disfrutar. Y bienvenidos al nuevo inicio de curso. Muchas gracias, Marta. Me vais a perdonar, bueno, primero me vais a perdonar que os tutee, y por supuesto si vosotros os dirigís a mí luego también le faltaría más, pero me vais a perdonar que en vez de estar ahí sentado formalmente me esté paseando, porque es que soy como un poco inquieto y eso de estar sentado me siento como atado, entonces me siento mucho mejor paseándome. Yo no soy historiador ni nada que se le parezca, yo soy alguien del mundo de la empresa, ¿no? Todo esto que voy a contaros hoy los voy a contar por investigaciones que mi curiosidad intelectual me ha llevado a hacer, ¿no? Cuando hace poco más de 3 años se inició el viaje, los 500 años del inicio del viaje de Magallanes / Elcano, no con la intención de dar la vuelta al mundo, sino con la intención de llegar a las Indias Orientales, pues yo empecé a estudiar un poquito de eso, ¿no? Me apasionó y me fui metiendo y fui profundizando, y fruto de eso, pues es el que hoy pueda estar contándoos un poquito sobre este viaje. La charla va a ser sobre todo un poco narrar con sus incidencias terribles, impresionantes que hubo, lo que fue el viaje. Pero no es simplemente una cosa de poner la primera vuelta al mundo en su contexto científico, geopolítico, bueno, pues eso es para ponerle un título. No, es que si uno no entiende cuál era ese contexto científico, geopolítico, histórico, económico, pues no se entiende por qué esta gente se embarcó a hacer esta proeza, ¿no? No se entiende. Entonces, como se trata no solamente de saber qué pasó, sino de entender por qué se hizo, es por lo que le he puesto este título que responde a la realidad, aunque evidentemente el núcleo más importante de la charla va a ser hablar del viaje en sí mismo, ¿no? Quiero empezar por decir qué se sabía a finales del siglo XV. Se sabían muchas cosas, pero me quiero centrar en algunas que son importantes para lo que vamos a ver. Primero, se sabía que la Tierra era esférica.
La polémica de si la Tierra estaba en el centro del sistema solar o estaba el Sol, era una polémica que se desarrolló un siglo más tarde, pero desde siempre se sabía, desde Aristóteles, se sabía perfectamente, y lo sabía todo el mundo culto, que la Tierra era esférica. Solamente los marineros supersticiosos creían que había un Finisterre a partir del cual los barcos se hundían y había monstruos. Todo eso eran imaginarios de los marineros indocumentados y supersticiosos. Se sabía que era. Se sabía que África era circunnavegable. En el siglo VI a.C., el faraón Necao contrató a una flota de fenicios para que hiciesen el recorrido en sentido, no sé si se ve el puntero, en sentido inverso, que lo hicieron, como veremos dentro de poco, muchos siglos más tarde, los portugueses. Y los fenicios salieron y llegaron. Lo que pasa es que, claro, este mapa no reflejaba lo que es el mapa de África. Heródoto lo contó en el siglo V a.C., esta proeza de los fenicios, en el siglo VII a.C. Se sabía que había una civilización muy rica al este, muy al este, que era la civilización china, porque Marco Polo, que estuvo allí en China desde 1271 hasta 1295, hizo un viaje que está puesto ahí en rojo, volviendo por mar, yendo por tierra, en fin, vivió allí 20 años, una cosa espectacular, y entonces se sabía que existía esa civilización. Había muchas cosas más que se sabía, pero estas tres cosas, como veremos, van a tener su impacto en lo que pasó, en por qué se hizo lo que se hizo. Se quería saber, y se sabía mal, el diámetro de la Tierra. En el siglo IV a.C., Eratóstenes, basándose en unos sistemas trigonométricos y geométricos muy precisos y tal, bueno, muy precisos, muy impresionantes para su época, determinó la circunferencia de la Tierra. Y curiosamente la determinó con una exactitud fantástica, porque le salieron 40.000 kilómetros, que es lo que realmente tiene la Tierra. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto no lo dijo en kilómetros, pero en kilómetros. Lo que pasa es que acertó porque se equivocó mucho en un sentido y en otro, y los errores se compensaron, y entonces acertó. Pero en el Renacimiento, en el siglo II después de Cristo, Ptolomeo, que era otro griego, detectó uno de los errores de Eratóstenes. Uno de los errores, corrigió ese error, pero como no corrigió los demás, se encontró con que creían que la Tierra era mucho más pequeña, 11.000 kilómetros menos de diámetro, es decir, en vez de 40.000, 29.000 kilómetros. Y luego Toscanelli, un geógrafo del siglo XV, pues divulgó esto, y entonces todo el mundo creía que la Tierra tenía 29.000 kilómetros de diámetro en vez de 40.000 kilómetros de diámetro. Probablemente, si se hubiese sabido que tenía 40.000 kilómetros de diámetro, esta expedición no hubiese arrancado nunca. Bueno, nunca no, a lo mejor varios siglos más tarde, pero ya a deshora y a destiempo. O sea, que se creía que era mucho más pequeña la Tierra. ¿Y qué no se sabía? Pues no se sabían muchas cosas, obviamente, pero hay una cosa muy importante para la navegación que no se sabía. Se sabía perfectamente saber a qué altura sobre el Ecuador o bajo el Ecuador se encontraba un barco. Mediante unos aparatos, los fixantes y otras cosas, se podía saber cuán al norte o cuán al sur se estaba. Pero no había ninguna manera de saber cuán al este o cuán al oeste se estaba. Esta flecha se sabía con bastante poca precisión, a base de calcular cuánto había navegado el barco, pero claro, la velocidad del barco. O sea, que se sabía muy mal cuán al este o cuán al oeste se estaba. Y esto, como veremos, también es algo muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Luego vamos a hablar un poquito de la situación económica, ¿no? En aquella época el dinero eran los metales preciosos, fundamentalmente oro y en menor medida plata. Pero la cantidad de oro y plata que había en Europa era prácticamente fija. Se descubrieron en el siglo XIV algunas pequeñas minas de plata, pero era prácticamente fija, es decir, el dinero era fijo. Sin embargo, aunque la gente esto no lo suele saber, la primera gran revolución industrial no tuvo lugar en el siglo XVIII-XIX, tuvo lugar en la Edad Media. La Edad Media fue un periodo en contra de lo que la gente cree, de una expansión económica sin precedentes, y entonces aparecieron, que es lo que pretendo poner con eso, nuevas mercancías.
Y claro, pasó lo contrario de lo que pasa hoy en día con la inflación. La inflación se produce fundamentalmente porque el dinero crece más deprisa de lo que crecen las cosas. Y entonces el dinero vale menos y las cosas valen más. Aquí pasaba exactamente lo contrario. Entonces había una fuerte deflación económica y había una fuerte necesidad de encontrar oro, de encontrar metales preciosos, de encontrar plata. Esta era un poco la situación. A ver, sí. Pero antes de seguir, todavía no voy a empezar con el viaje, porque antes de empezar con el viaje tengo que decir que en aquella época, situación histórica y geopolítica, en aquella época había en Europa dos grandes potencias, que eran España y Portugal. Inglaterra estaba al norte, un poco aislada, había salido de la guerra de las dos rosas, tenía sus problemas internos, Francia había terminado la guerra a los 100 años y luego también había tenido guerras internas, pero estaban además como... Y la riqueza que estaba en el sur, hacia África, estaba fuera del alcance de todas esas potencias, y de Alemania también, de los príncipes alemanes. Y las únicas potencias que había eran España y Portugal. Entonces, Portugal acaba su conquista, su reconquista, la acaba en el año 1250, es decir, más de 2 siglos antes que España. Pero se siente muy ocupada, toda la energía que tenía de la guerra de reconquista, está muy ocupada defendiéndose de España, porque España quería quitarle terreno, quitarle tierra a Portugal. Entonces Portugal, toda su energía vital que había estado concentrada en la reconquista, la tiene que seguir concentrando en defenderse de España. Pero sin embargo España, bueno, todavía Castilla, aunque estaba en plena reconquista, ya a principios del siglo XV, en 1400 y poco, 1402, empieza la conquista de las Canarias. Primero con unos nobles normandos que se ponen al servicio de la corona, luego unos nobles castellanos y por fin la conquista realenga, que no acaba hasta el año 1496. Es decir, la conquista completa de las Canarias acaba después de que Colón descubriera América. Entonces, el primer avance marino hacia el sur era el que hizo España hacia las Canarias. Pero en 1411 tiene lugar la batalla de Aljubarrota, en la que los portugueses nos dan pal pelo a los españoles. Y entonces, después de esa batalla, pues Portugal se siente tranquila, se firma una paz y entonces se acaba esa hostilidad y por lo tanto las energías de Portugal se pueden liberar para empezar también a buscar su camino hacia el sur. Y entonces empieza primero con una campaña en Ceuta y conquista Ceuta. Conquista Ceuta y se da cuenta que por tierra no hay nada que hacer. No, allí están los musulmanes, están los árabes que colonizan y que comercian con todo el norte de África, a lo largo y a lo ancho de África, y allí por tierra no hay nada que hacer. Entonces deciden canalizar sus esfuerzos hacia el mar, con el príncipe Enrique el Navegante. Y empiezan, ahora voy a ir muy rápido porque es una carrera, y lo voy a poner un poquito a ritmo de carrera, aunque en alguna cosa me detendré. Empieza la carrera entre España y Portugal, que empieza arrasando Portugal. En 1427 llega a las Azores, en 1446 llega a Guinea, no a la Guinea española, a la Guinea ecuatorial que fue española que estaba aquí, sino a la Guinea portuguesa que está ahí, llega a Guinea. En 1462 llega a las islas de Cabo Verde. España sigue anclada en las Canarias. Y en 1479 tiene lugar un tratado que no es el de Tordesillas, que lo conoce todo el mundo y que vendrá luego, que es el Tratado de Alcasovas, junto con el Papa Alejandro VI, las bulas alejandrinas, y España y Portugal se reparten el mundo. Se reparten el mundo, aunque las líneas van hasta arriba, en realidad se reparten el mundo de las Canarias hacia abajo. Se reparten el mundo y dice, mira, de esta línea al oeste será de España, y de esta línea al este será de Portugal. Pero, claro, como se sabía que la Tierra es redonda, esta línea tenía su equivalente al otro lado del mundo, que era esto. Por lo tanto, España era desde aquí hasta aquí. Y esto era Portugal. Pero claro, esta línea no se sabía bien dónde estaba, porque no se sabía bien el tamaño de la Tierra y se creía que era más pequeña. Entonces, el Tratado de Alcasovas es con la excepción de Canarias, que sigue, aunque está en la zona de Portugal, es de España, fue una victoria diplomática de Portugal. Sigue
y en el año 1482 ya llega a la desembocadura del río Congo. Sigue, y en el año 1487, antes de que Colón tuviese su expedición para ir a buscar las Indias por Occidente, se intenta doblar el Cabo de las Tormentas, que luego se llamó el Cabo de Buena Esperanza, pero que al principio era, por lo que era, se llamaba el Cabo de las Tormentas. Lo intenta un tal Bartolomeo Díaz y no lo consigue, o sea, se encuentra con unas tempestades que le hacen tenerse que volver. Y no es hasta 1492 y 1493 es cuando tiene lugar los viajes de Colón. A ver, mucha gente dice, a Colón, ¿qué error cometió el rey de Portugal no haciendo caso a Colón? Porque Colón fue primero al rey de Portugal. No, el rey de Portugal no cometió ningún error. O sea, ahora podemos pensarlo. Colón le decía, vamos a ir a las Indias Orientales por Occidente. Y el rey de Portugal le decía, pero si yo no quiero ir por Occidente a las Indias Occidentales, yo quiero ir a las Indias Occidentales, espera, que me he pasado por algún motivo. Yo quiero ir por este camino, que sé que existe, porque por ahí fue por donde volvió Marco Polo y es mucho más corto. Aparte de que en todo este trayecto los portugueses estaban comerciando con los musulmanes, que iban de un lado a otro de África, y sobre todo aparece la guerra de las especias. Europa se vuelve loca. Aparecen las especias en Europa, no por primera vez, porque habían aparecido anteriormente, pero en cantidades importantes aparecen las especias y Europa se vuelve loca. Todos los nobles de Europa, todos los potentados de Europa quieren que se cocine con especias, y entonces empieza a ponerse de moda y las especias toman un precio que en un momento dado, cuando el Cano vuelve con el barco lleno de clavo a Sevilla, en 1522, las especias valen más que el oro. Entonces se vuelven locos. Entonces los portugueses quieren ir a por las especias, pero quieren ir por aquí. ¿Para qué nos vamos a embarcar en este camino? Pero entonces Colón es cuando va a los reyes católicos, y los reyes católicos le financian la expedición, y en el 1492 y 1493 tienen lugar los dos primeros viajes de Colón, que no toca el continente, no toca más que islas. Él se cree que ha llegado a las Indias y se lo seguirá creyendo durante mucho tiempo, pero no toca el continente. Entonces sigue la carrera y tiene lugar, antes de seguir la carrera, un nuevo tratado, que es el de Tordesillas, que este es mucho más conocido. En el Tratado de Tordesillas, Portugal fuerza el que esta línea se lleve 370 leguas más para allá. No se sabía, o sea, que eso le iba a conceder el dominio de Brasil, no se sabía, porque no se había descubierto Brasil, no sabía si con eso iba a ganar. ¿Y España cómo admitió semejante cosa? Porque España lo que esperaba es que al correrse esto hacia allá, esto también se corriese hacia acá, y esperaba que las Indias, que insisto, no se sabía muy bien dónde estaban esas líneas, las Indias orientales, y por lo tanto la especiería, cayese en el hemisferio español. Esta línea de puntos quiere decir, si el mundo hubiese tenido realmente 29.000 kilómetros, esta línea de España hubiese caído aquí, y efectivamente, toda la especiería hubiese sido para España. En aquel momento no se sabía y resultó que España perdió en todo, porque Portugal ganó Brasil y España no ganó nada, porque con esta línea puesta aquí resulta que al final no ganó nada. Ganó las Filipinas, que no dará tiempo, pero se podría hablar de eso bastante, pero por otros caminos, no por el Tratado de Tordesillas. Total, que en 1494, Tratado de Tordesillas. En 1497, Vasco de Gama por fin dobla el Cabo de las Tormentas, el Cabo de Buena Esperanza. Lo consigue y establece una base, porque los portugueses no conquistan terreno, lo que establecen es bases comerciales en los distintos sitios, y establece una base comercial en Sudáfrica. Pero fijaros todo el tiempo que se ha tardado en hacer este recorrido, desde 1411, que empieza aquí, hasta 1497. Bueno, pues en el año siguiente, en un año, Vasco de Gama, no en vano Vasco de Gama es el gran héroe portugués de los... Vasco de Gama recorre toda la costa, no sé si me he pasado alguna transparencia, no. Vasco de Gama recorre toda la costa este de África, cruza una parte del Índico y llega en 1498 a la ciudad de Calicut, en el oeste
de la India. Y al mismo tiempo, en esos mismos años, Colón hace su tercer viaje y por primera vez, 1498, toca continente americano. Intenta explorar un poco la costa porque ya se ha dado cuenta que eso no son las especierías, pero dice, voy a buscar el paso para intentar conseguir, me he encontrado con un obstáculo con el que no esperaba, no contaba, voy a buscar el paso para intentar llegar a las especierías. Intenta buscar un poquito, pero no lo consigue. A partir de ese momento, la obsesión de España es encontrar ese paso, porque es, para España al principio, América es un fiasco. América para España es importante cuando en el 1521 Hernán Cortés conquista México, o cuando en 1530 y algo Pizarro conquista Perú. Entonces sí, entonces es cuando esto se convierte en algo que merece la pena para España. Pero en los primeros años, cuando llegan, allí lo único que se puede hacer es cultivar. Bueno, cultivar cosas que crecían fácilmente y que daban dinero, pero oye, para cultivar ya estaba Castilla, ¿no? O sea, no había. Entonces, para España, hasta que México, se conquista México, para España, el continente americano era un estorbo y había que perforarlo, había que pasar a través de él como fuese, había que buscar el paso. Entonces, en el siguiente año, en 1502-1504, viene el cuarto viaje de Colón, que en el cuarto viaje de Colón ya sí explora una buena parte intentando encontrar el paso, y no lo encuentra. El siguiente paso es, mira, por un lado los portugueses llegan a Malaca, llegan a lo que ahora sería Singapur. Las Islas de las Especias son estas de aquí, o sea, ya están al lado, ya buscan no tener que comerciar con los musulmanes para obtener las especias, porque los musulmanes metían un buen rejón a las especias, buscan no tener que comerciar. Pero por otro lado, Juan Díaz de Solís, intentando buscar el paso, explora todo el Golfo de México, y para su decepción sigue sin aparecer el paso. Entonces empieza la obsesión de España. El continente americano no nos sirve para nada, y lo único que es un obstáculo para poder competir con Portugal en llegar a las Islas de las Especias. En 1512, Portugal llega a la Isla de las Especias, pero llega y está a líneas de puntos porque no se establece allí, simplemente pone allí una base, una factoría comercial, y va allí y viene y comercia directamente con los de allí, con los autóctonos de allí, comercian las especies, pero no se establece en las especiarías, en lo que ahora se llaman las Molucas, en el Moluco, que se llamaban en aquella época, o las Islas de las Especiarías. Sigue la carrera y en el año 1515 Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico, pero lo descubre por tierra. Pasa al istmo de Panamá y descubre el Pacífico y le llama Mar del Sur, claro, porque por donde él atraviesa el istmo de Panamá es cuando el istmo de Panamá hace así, entonces ve un océano que hay hacia el sur, pero no sabe nada de ese océano. Seguimos en esta rápida carrera y seguimos con el mismo Juan Díaz de Solís que había hecho este descubrimiento, descubre y explora el río de la Plata. Al principio creen que ese va a ser el paso, pero enseguida se dan cuenta que tiene agua dulce, que el agua llega llena de barro y que por lo tanto, más que un paso, va a ser, le llaman el mar dulce, va a ser la desembocadura de un río muy grande. Ya sabemos que allí hay la desembocadura de 3 ríos que se juntan en la desembocadura y forman el río de la Plata. Y decepcionado dice, pues no es el paso. Pero antes de volver, acampa y por un descuido los que están allí, los autóctonos de allí, que eran caníbales, se lo comen. A él y a casi todos los oficiales. Con lo cual, los pobres marineros que saben izar y arriar velas, pero que no saben navegar, vuelven, como Dios les da a entender con este itinerario que pintaba España, llegan a España y dicen, por ahí tampoco hay paso. Pero hay un marinero portugués que llega y le cuenta a un alemán, evidentemente Johannes Schoner no es portugués, es un alemán, le cuenta que también ha llegado hasta aquí, pero se ha creído que es el paso. Y le cuenta al marinero portugués que ahí hay un paso. Y Johannes Schoner lo hace público, lo hace famoso, y probablemente, aunque no se sabe, Magallanes creía que aquí había un paso y que por ahí era por donde iba a pasar. Bueno, hemos acabado un poquito con esta carrera y hemos llegado hasta ese punto. Y ahora quiero hablar, antes de empezar con el viaje, decir algo sobre los 2 grandes personajes,
Fernando de Magallanes, lo pongo en su terminología portuguesa, aunque hoy en día está españolizado, y Juan Sebastián Elcano. Magallanes nace en 1480 y él es un soldado, no es un marinero, es lo que hoy llamaríamos un infante de marina. Él embarca en las embarcaciones portuguesas para ir a combatir allí donde hace falta. Hombre, lo que pasa es que al final tanto va el cántaro a la fuente que aprendes a navegar, y por lo tanto sí que se convirtió en un gran navegante. Pero era un soldado que combate en Mombasa y le hieren, tenía un valor cercano a la temeridad. Combate en Mombasa, le hieren, combate en Calicut, le hieren, se queda muy maltrecho, va a la India, se arruina, nunca es no es un gran oficial, no es un gran héroe en Portugal, no es un desconocido, es un soldado, un oficial de tercer rango. Se arruina en la India, vuelve arruinado a Portugal, llega a Portugal y él se espera que le van a recibir como un héroe, y le reciben pues como por desgracia se recibía a los americanos que venían de Vietnam cuando volvían a Estados Unidos, más como unos parias que como unos defensores o como unos héroes, ¿no? Y entonces se encuentra con que le desprecian. ¿Qué va a hacer? Va a pedirle al rey, al rey de Portugal, a Manuel I el Afortunado, que le dé un subsidio. El rey le dice que de qué le va a dar un subsidio. Entonces, para ganarse la vida, vuelve a combatir a África, le atraviesa en el muslo con una lanza y se queda ya cojo de por vida. Y el rey de Portugal le desprecia olímpicamente, no quiere saber nada de él. O sea, es un don nadie y no quiere saber nada de él. Y entonces, cuando él, dolido, se viene a España. Viene a España, llega en 1516 a España, y allí viene con la idea de que le financien eso, pero es un don nadie, ¿quién le va a financiar? Pero se casa con la hija de Diego Barbosa. Diego Barbosa es otro portugués absolutamente españolizado y castellanizado, que es el jefe de es el alcaide de las Atarazanas de Sevilla. Es un tío importantísimo y con mucha influencia en Sevilla. Pues se casa con su hija. Y entonces Diego Barbosa le hace que pueda encontrarse con el rey Carlos I, todavía no emperador, que es un chaval, perdonadme la expresión, de 17 años, que acaba de llegar a España. Luego demostró ser un gran emperador y un gran rey, pero en aquel momento parecía un poco bobalicón. Pero, bobalicón y todo, decía, si mis abuelos encontraron América, yo no voy a ser menos que mis abuelos. Entonces, cuando le llega Magallanes, tiene varios proyectos además alternativos de Magallanes con otra persona que va con él, le convencen y Carlos I decide financiar el viaje de Magallanes, en contra de otro personaje del que hablaré luego. Entonces, Magallanes, a partir de ese momento, Magallanes está continuamente recibiendo visitas, cartas, misivas del embajador de Portugal en España y del cónsul de Portugal en Sevilla para convencerle que abandone la empresa, que deje colgado a Carlos I. Y si no le deja colgado, por lo menos que haga todo lo posible para que la empresa no tenga éxito, para que o se retrase mucho o no llegue a su objetivo, porque si puede ser que los capturen los portugueses. Que Magallanes hiciese caso a eso o no, es algo que no sabremos nunca, porque Magallanes se llevó el secreto a la tumba. Mi opinión personalísima, que voy a apoyar con datos no por supuesto concluyentes, pero sí muy abrumadores uno tras otro, es que sí, que Magallanes quería hacer fracasar la expedición, y que Magallanes hizo todo lo posible para que la expedición cayese en poder de los portugueses. Insisto, no pretendo ser concluyente en esto, porque nadie ha llegado a tomar una decisión, pero vamos a ir viendo, analizando algunos hechos que hacen ver que, pues si no lo estaba intentando, hacía todo lo que pudiera parecer para intentarlo. Entonces ese es Magallanes. Elcano es un poco más joven que Magallanes, nace en Guetaria y es marino desde que echa los dientes en un barco. Marino de pesca, marino mercante por cabotaje por toda la costa norte de España, echa los dientes en la marina. Y un día decide que va a hacerse empresario del mar, pero no cualquier tipo de empresario, sino mercenario. Y entonces se compra un barco, se va al Mediterráneo y pone su barco al servicio de España en el Mediterráneo, primero en las guerras del Cardenismo
Cisneros en Orán y después en las guerras del Gran Capitán en Italia. Y es un mercenario al cual el Estado español le paga. Pero el Estado español le paga, pero no le paga. Y entonces Magallanes, Elcano se encuentra en la ruina. Y sus marineros, que a su vez él, con lo que le pagasen, tenía que pagar a los marineros y ganar algo de dinero, pues los marineros dicen, a nosotros nos da exactamente igual, pero si tú no nos pagas te colgamos del palo mayor. Entonces, el pobre Elcano lo que hace es vende su barco y con eso paga a los marineros y se ha quedado sin barco. Ha vendido el coche para comprar gasolina. Se ha quedado a 2 velas. Pero además se lo vende a los italianos, es decir, al enemigo. ¿A quién se lo vende? No tiene otros a quien vendérselo. Se lo vende al enemigo y entonces se convierte en un proscrito. Vuelve a España y se embarca, se enrola en esta expedición para huir de la justicia. Porque le persiguen no por ningún delito común, no era un delincuente común, no era nada por el estilo, no, era simplemente pues, que le había pasado estos avatares y que había vendido su barco a los italianos. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Pues como soy un gran marinero, pues me enrolo en esta expedición que está a punto de salir. Entonces este era Juan Sebastián Elcano. Entonces aquí llegamos ya, ahora empieza el viaje. Me he enrollado un poquito, pero ya os dije que la cosa de su entorno y demás no era por poner algo en el título, y ahora empieza el viaje. Antes de empezar el viaje quiero señalar algunos nombres que hay aquí para que os vayan sonando. Y de paso decir un poco cuáles eran las normas que había dicho Carlos I de cómo debía ser la expedición. Carlos I había marcado lo que hoy llamaríamos un código de buen gobierno en la empresa. Ya había dicho, mira, aquí va a haber un consejo de administración. Estoy poniendo unos símiles, que va a estar formado por los 5 capitanes de las 5 naos, 4 naos y una carabela, que van a formar. 2 de ese consejo, Fernando de Magallanes será el presidente ejecutivo, pero habrá otro capitán que será portugués y los otros 3 serán españoles. Y todas las decisiones se tienen que tomar consultando a sus capitanes. No quería decir que a votos ni por mayoría, pero por lo menos informando a sus capitanes y recibiendo de ellos, si no el visto bueno, por lo menos un nihil obstat, ¿no? Y luego le deja tener, Carlos I, le deja tener otros 5, solo 5 oficiales portugueses, que son estos que aparecen aquí. Este es su primo y compañero de armas, este es su cuñado, hijo también de Diego Barbosa, y estos otros 2 son otros 2 portugueses. Y además, las instrucciones que tienen son salir inmediatamente de aguas portuguesas, no ir por los sitios por donde los portugueses nos pueden apresar, y no perder el tiempo en ningún sitio, ir a toda máquina, avante, sin perder el tiempo en ningún sitio. Dicho esto, empieza ya el viaje. El día 10 de agosto salen de Sevilla y llegan a las Canarias. No, perdón, salen de Sevilla. Hasta el 20 de septiembre, y no se sabe muy bien por qué, pero más de un mes, están varada toda la flota en Sanlúcar de Barrameda. Los preparativos se habían hecho en Sevilla, todo se había hecho en Sevilla. No es fácil saber por qué se estuvieron más de un mes en Sanlúcar de Barrameda, pero ahí se están en Sanlúcar de Barrameda más de un mes. Y sin embargo, del 20 al 26 de septiembre llegan a Tenerife. O sea, llegan a Tenerife en un suspiro. Y aquí empiezan las preguntas. Ya la pregunta de por qué se están tanto tiempo en Sanlúcar se podría hacer, pero no me la he hecho. Pero aquí hay las preguntas. En vez de seguir la ruta que debería haber seguido para no estar por aguas portuguesas, que debía ser algo así como esto, Magallanes, sin consultar para nada a sus capitanes, y cuando le piden explicaciones diciéndoles que no tiene por qué darles la más mínima explicación, va bordeando toda la costa de África, donde, bueno, está cuajada de barcos portugueses, o sea que milagro que no cayese en manos de los portugueses. Y solamente al llegar aquí, empieza a cruzar el Atlántico, pero no para ir aquí directamente a la zona española, sino para ir al Cabo de San Agustín, donde llega, y además aquí me tengo que detener un momento, porque aquí pasa una cosa tremenda. Primero, en todo este viaje, sus capitanes han estado acosándole, y él dándoles largas, diciendo que no tiene nada que decirles. Además, cogen aquí calmas chichas terribles, o sea, el viaje es espantoso, y los capitanes están inflamados contra él. Pero cuando llegan aquí, pasa una cosa. Los capitanes, vuelvo para atrás, el segundo, el consejero delegado, era Juan de Cartagena. Juan de Cartagena era el único noble de la expedición.
se dice que era hijo ilegítimo del cardenal Fonseca, que era el obispo de Burgos y que también era alguien importante en la Casa de Contratación de Sevilla, y era el único noble y era el segundo de a bordo. Entonces, cuando llegan aquí, pasa una cosa. En la nao San Antonio, que es la que manda Juan de Cartagena, ocurre un hecho que es que el maestre, el segundo de a bordo de la nao San Antonio, viola a un grumete, que era, se llamaba el Antón Salamón, viola a un grumete que se llama Antonio Ginovés. Y entonces las leyes del mar de España decían que eso estaba penado con la pena de muerte. Juan de Cartagena, que es el capitán del barco, dice, hombre, voy yo a colgar del palo mayor, a matar a mi maestre, ni a hablar. Entonces que le den 4 latigazos y ya está. Entonces se entera Magallanes, desembarca, va, aborda el barco del San Antonio, desautoriza a Juan de Cartagena, le dice, aquí se va a aplicar la ley, hace estrangular a Salamón, Antón de Salamón, y lo desembarcan en cuanto tocan tierra aquí, tocan tierra solamente para dejarlo en tierra. Claro, eso desautorizándole delante de todos el resto de los capitanes y de toda la tripulación. Entonces, Juan de Cartagena estalla, tiene una violentísima discusión con Magallanes, y Magallanes dice, Juan de Cartagena, daos preso. Y en ese momento viene el alguacil de la flota, que era como el jefe de la policía, y detienen a Juan de Cartagena y lo meten en las bodegas del barco cargado de cadenas, pero cargado de cadenas además, una detención ignominiosa, y lo meten en el barco cargado de cadenas. Después de ese incidente, sigue la travesía, y del 29 de noviembre al 13 de diciembre van de Cabo de San Agustín a Río de Janeiro. Entonces se llamaba la Bahía de Santa Lucía, que ya habían llegado los portugueses ahí, por supuesto, y llega ahí, y entonces deciden que se van a pasar en el Río de Janeiro, unas vacaciones del 13 de diciembre al 27 de diciembre. Entonces se pasan todos sus capitanes, el preso está en la cárcel, pero nosotros diciéndole que no tenemos que perder tiempo, que tenemos que seguir adelante, que además esto es territorio portugués, que pueden aparecer los portugueses en cualquier momento, pues se pasan ahí, bueno, tampoco mucho, pero unas buenas vacaciones también en Río de Janeiro, que tampoco es mal sitio, ni ahora, ni por lo que se dice entonces. Fijaos, ahora a partir de aquí voy a empezar a poner, no siempre, pero algunas fechas, cuando pongo 27 de diciembre y pongo junio, porque claro, como estamos en el hemisferio sur, las estaciones van al revés. Entonces, como es importante para la navegación, es importante saber las estaciones, pues hay que hacerse una idea, ¿no? Entonces, el 27 de diciembre, que es como si fuese aquí el 27 de junio, y entre el 27 de diciembre y el 8 de enero, navegan desde aquí hasta el Río de la Plata. Y del 8 de enero al 6 de febrero, más de un mes se pasan explorando el Río de la Plata, donde se sabe que no hay paso, aunque probablemente Magallanes crea que sí lo hay por los informes que había obtenido de aquel Schoner, de Johannes Schoner, el alemán. Entonces, pero, en fin, el agua es dulce, viene con barro, verde y con asas, eso no es el paso. Bueno, pues se pasa ahí un mes entero en una exploración inútil del Río de la Plata, con un enfado monumental y creciente de toda su tripulación y de todos sobre todo los capitanes. Y ahora aquí me tengo que detener un rato, porque este es el momento no más trágico, el más trágico es cuando muere Magallanes, cuando matan a Magallanes, pero el momento más escabroso y más terrible de toda la expedición. Desde que salen el 6 de febrero, salen del Río de la Plata, hasta que llegan el 31 de septiembre, llegan al puerto de San Julián. Llegan a un sitio donde hay una ensenada, donde hay un sitio donde se puede anclar muy bien sin estar a merced de los elementos. Y entonces Magallanes decide que se van a quedar ahí a hibernar. Claro, hibernar, estamos hablando septiembre. Septiembre todavía queda mucho tiempo de navegación, o sea, es el equivalente a nuestro septiembre. Queda mucho tiempo de navegación, podían haber sido... Pues no, vamos a pasar aquí el invierno. Y entonces, bueno, todavía no han desembarcado, estamos a día 31 de marzo, pero ya se masca la tragedia. Entonces, el día 1 de abril es Domingo de Ramos. Y Magallanes, que era un hombre muy religioso,
pequeño paréntesis. Magallanes, cuando sale de la expedición de Sevilla, va a encomendar la expedición a la Virgen de la Victoria, que está en Sevilla, en Triana. Entonces, bueno, Magallanes, que era un hombre muy religioso, dice, todo el mundo a celebrar la misa el Domingo de Ramos en la playa. Y no va nadie. Va él y luego un almuerzo con los capitanes de la flota y los oficiales. Y no va nadie. Va él, el 1 de abril, y su primo Álvaro Mesquita. No va nadie más. Ya la cosa empieza. Y además empieza a ver que ese día, el 1 de abril, empieza a haber movimiento de chalupas entre un barco y otro barco. Y al atardecer del 1 de abril le llega un mensaje de los 3 capitanes que están en una de las naos en la Concepción, que han liberado de su cautiverio a Juan de Cartagena, y le llega un mensaje de los 3, que son Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza y Juan de Cartagena, que vaya porque quieren parlamentar con él. Magallanes, desde luego, lo que no debía tener un pelo es de tonto. Entonces se huele la tostada y dice, aquí no hay parlamento que valga. Entonces inventa una estrategia. Él no se entera, pero uno de los marineros, Juan de Lorriaga, que estaba en uno de los barcos, se da cuenta del complot, y cuando dice que va a avisar a Magallanes, le matan a cuchilladas. Eso Magallanes no se entera después, claro. Entonces Magallanes dice, aquí hay algo escondido. Y entonces lo que hace es, dice, mira, yo no voy a ir a parlamentar con vosotros, pero voy a mandar a Gonzalo de Espinosa, que era el alguacil de la flota, que os va a leer una carta de mi parte, porque acepto todas vuestras condiciones. Entonces Gonzalo de Espinosa va ya de noche, en una chalupa, delante de la nave, y dice, ¿puedo subir a leeros la carta de Magallanes? Y le dicen, sí, sube. Pero Magallanes ha mandado otra chalupa, por la noche, por detrás, con 27 hombres armados hasta los dientes, que mientras Gonzalo Espinosa está leyendo el texto, que es prácticamente una capitulación de Magallanes, los otros embarcan por detrás, y cuando ya están los otros en el barco y Espinosa se da cuenta, Espinosa le pega una cuchillada a Luis de Mendoza en el cuello y lo deja absolutamente seco. Se intenta ver, total, el motín queda abortado inmediatamente, porque los soldados que han venido por el otro lado, que han desembarcado por el otro lado, se hacen con el control y el motín queda abortado. Luis de Mendoza está muerto, y al día siguiente, en la playa, actuando como juez Álvaro Mesquita, es decir, el primo de Magallanes, condenan a muerte a Juan de Cartagena, a ¿cómo se llama? Al otro capitán, que no era Juan de Cartagena, y a 44 más, entre los que está Juan Sebastián Elcano. Claro, no puede matar a 44 porque entonces se acabó lo que se daba. Entonces lo que hace es, mata a Gaspar de Quesada, le hace estrangular y le descuartiza y le deja allí, y a Juan de Cartagena, como es noble, no le puede matar. Y además también ha condenado a muerte a un clérigo al que tampoco puede matar por ser clérigo. Y entonces dice, ya veré qué hago con estos. Van a estar en San Julián bastante tiempo, en el puerto de San Julián bastante tiempo, y cuando se van, ahora veremos cuando se van del puerto de San Julián, lo que hace es decir al clérigo y a Juan de Cartagena, los dejo aquí, que se pudran. Y coge y se va con el resto del barco. El clérigo le dice, te pudrirás en el infierno, Magallanes. Pero a Magallanes parecía que esto no le debía importar mucho, porque dejó allí a Juan de Cartagena y al clérigo que le decía que se pudriría en el infierno. Pero eso es dentro de un ratito, porque ahora vamos a ver qué pasa eso. Está el motín que decía el 31 de marzo al 21 de febrero, 31 de marzo a 24 de agosto, están en el puerto de San Julián Invernal. Pero aquí pasa otra cosa importante, y es que se va a perder el primero de los 5 barcos. Manda a la única, que es una carabela, a la carabela de Santiago, la manda a hacer una expedición por la costa. La manda a hacer esta expedición por la costa, y esta carabela encuentra otro puerto, otro refugio mejor que Puerto San Julián. Pero antes de volver, decide que va a seguir un poquito más hacia el sur. Y llega tan al sur que está a punto, llega al borde de descubrir el estrecho que luego sería el estrecho de Magallanes. Pero justo antes de llegar, se dan la vuelta. Les pilla una tempestad, embarrancan, y la carabela de Santiago se pierde. No muere ninguno de los tripulantes saltan a tierra y tienen una odisea enorme que hace que lleguen al puerto de Santa Cruz todos ellos. Entonces, en este periodo de invernada empieza el segundo año de
el viaje, ya ha pasado un año. Y de las 5 que partieron, ya no quedan más que 4. Del 24 de agosto al 31 de agosto, decide Magallanes, dice, pues en vez de estar en Puerto San Julián, vamos a Puerto de Santa Cruz. Y van a Puerto de Santa Cruz y están en el Puerto de Santa Cruz de 31 de agosto a 18 de octubre, que es abril. O sea que hace una invernada de 7 meses, que va desde septiembre hasta abril. O sea, más de la mitad de un año, y desde luego con épocas a finales de septiembre, incluso principios de octubre, y desde luego desde primeros de marzo, donde es perfectamente posible navegar. Pero decide quedarse en la invernada total en Puerto de Santa Cruz hasta el 18 de octubre. Y el 18 de octubre, cuando sale del Puerto de San Julián, el primer sitio donde han estado, es cuando deja a Juan de Cartagena y al clérigo en cuestión. Entonces, el 18 de octubre encuentran el paso, pongo ahí que es como si fuese abril, o sea, en plena primavera, hemos encontrado el paso, ven un cabo que se llama el Cabo de las 11.000 Vírgenes, y dicen, parece que hay una entrada, ¿será el paso? Claro, han estado buscando el paso, han intentado 17 intentos de encontrar pasos fallidos. Cuando uno intenta 17 veces una cosa y no le sale, ya pierde la confianza. Dice, ¿será el paso? Paso que, por otro lado, no saben si existe, porque Magallanes, si creía que el Río de la Plata era el paso, ya se ha dado cuenta que no. Por lo tanto, sigue para adelante diciendo, existe el paso, vete tú a saber, ¿no? Pero dicen, ¿será el paso? Y entonces empieza una aventura importantísima, que es el cruce del Estrecho de Magallanes. Bueno, aquí el Estrecho de Magallanes, que ellos llaman el Estrecho de Todos los Santos, porque como llegan a finales de octubre y empiezan a explorarlo al principio de noviembre, el Día de Todos los Santos le dan el nombre del Estrecho de Todos los Santos. Y Magallanes primero manda de avanzadilla a la San Antonio y a la Concepción, la San Antonio mandada por su amigo y compañero de armas Álvaro Mezquita, para ver si hay paso. Los mandan, dicen, volved dentro de 3 días. Como veis, pasan 7 días, los barcos no vuelven y ya dicen, hemos perdido los barcos. Y de repente, cuando están pensando que han perdido 2 barcos, aparecen por aquí con las velas a todo trapo, lanzando salvas de cañonazos, que era signo de que algo habían encontrado. ¿Habían encontrado el paso? No, todavía no. Pero decían, es agua salada, hay corrientes, pero no hay una corriente dominante, como si fuese la desembocadura de un río, hay peces, no hay barro, tiene todo el aspecto de ser el paso. Total, que después de eso, ya las 4 naos llegan hasta aquí, y cuando llegan aquí se encuentran que el paso se bifurca. Dicen, ¿qué hacemos? Entonces Magallanes dice, vamos a separarnos. Y entonces hay unas naves, la Trinidad y la Victoria, vienen por aquí, no llegan hasta el final del paso, pero cuando llegan aquí ya se dan cuenta de que no cabe duda de que han encontrado el paso, no cabe la menor duda. Y entonces eso hacen la Trinidad y la Victoria, y por otro lado la Concepción y la San Antonio vienen por aquí, pero aquí encuentran otra bifurcación y se separan, y la Concepción viene por aquí y la San Antonio viene por aquí. Total, la Trinidad y la Victoria vuelven aquí y no hay ni rastro de las otras 2 naos. Están ahí unos días, no ven a nada, y entonces Magallanes hace poner aquí una enorme cruz con un mensaje diciendo, estamos un poco más allá, creemos que hay paso, venid a buscarnos. Se vuelven otra vez aquí, no va nadie, y mientras tanto, la Concepción vuelve, la nao Concepción vuelve, ve la señal, va allí y se reúne con ellos. La San Antonio, los 3 vuelven otra vez aquí a ver si llega la San Antonio no aparece nunca, y aunque Magallanes no lo supo hasta después, en la San Antonio, donde estaba al mando su amigo Álvaro Mezquita, hay una rebelión, relevan a Álvaro Mezquita y deciden, nos volvemos a España. Y la San Antonio se vuelve a España, con la peculiaridad de que la mayoría de los víveres que tenían para lo que les quedaba de travesía estaban en la San Antonio. O sea que se quedan ya con solo 3 naos y además casi sin víveres. Y entonces, bueno, cuando la San Antonio vuelve para España, pasa por Puerto San Julián a ver si encuentra a Jerónimo Guerra, que es el que está allí. Jerónimo Guerra y Estebao Gómez son los que mandan la San Antonio después de que cogen a Mezquita, y pasan por el Puerto San Julián a ver si encuentran allá a Juan de Cartagena. De Juan de Cartagena nunca más se supo, o sea, desaparecido, missing en combate.
Bueno, entonces de las 5 que partieron ya no quedan más que 3. Y entonces ya completan el paso del estrecho. Y entonces, por primera vez, Magallanes reúne a sus capitanes, que ya son todos, desde el puerto de San Julián, ya son todos portugueses. Ya no hay ni un solo capitán español. Reúne a sus capitanes y le dice, nos volvemos. No se sabe muy bien qué había detrás de eso. Se sospecha que podía ser que decía, Estebao Gómez y el otro van a llegar a España y me van a poner a mí como traidor, como realmente hicieron. Y entonces yo voy a ver si me vuelvo, y voy a viento en popa a toda vela, a toda máquina, a ver si llego antes que ellos y cuento mi versión antes de que lleguen ellos. Entonces reúne a sus capitanes y dice, nos volvemos. Y le dicen que no, que de ninguna manera. Pero fijaros, 1 mes en atravesar el estrecho. 1 mes en atravesarlo. En este sentido, luego hubo varios intentos de atravesarlo en el otro sentido y no encontraban la entrada jamás. O sea que, entonces, después de 1 mes ya están en el Océano Pacífico. En el océano que todavía no se llama Océano Pacífico, no saben cómo se llama. Ahora veremos por qué le llaman Océano Pacífico. Y entonces dicen, pregunta, ¿será esto que pintaba aquí, esta nariz que pintaba eso está inventado? Pero es que no sabían cómo era América. Entonces, ¿será el mismo océano? Aquí Vasco Núñez de Balboa ha descubierto el Mar del Sur. Y ellos han descubierto eso. ¿Será el mismo o no? ¿Serán compartimentos estancos? ¿Qué demonios será? ¿Será el mismo océano? Pues no lo saben. Pero bueno, vamos a navegar. Pero claro, van a navegar diciendo, no puede ser muy ancho. Si la Tierra tiene 29.000 kilómetros y hemos recorrido todo lo que hemos recorrido, pues debemos estar pues, a la vuelta de la esquina. O sea, hacemos así y estamos en las Islas de las Especias. ¡Ah, por las Islas de las Especias! Pongo aquí el trayecto que ellos se creían que iban a tener. Fíjate tú, esto no existe. Y el trayecto iba a ser como de Chichinabo, o sea, una cosa de nada. Entonces, pero claro, y se encuentran con esto. Se esperan esto y se encuentran con esto. La travesía del Pacífico. Le llaman Pacífico porque tienen la suerte en una cosa, que no cogen ni una sola tempestad. Y dicen, uy, esto es estupendo, este es el Océano Pacífico. Pero tienen la mala suerte de que tampoco encuentran ninguna isla. O sea, parece como si hubiesen cogido una derrota en la cual podían haber encontrado muchas islas. Y entonces empieza el hambre, el escorbuto, la muerte. Mueren de hambre, mueren de inanición, se comen el cuero que forra los mástiles de los barcos, se comen las ratas, la comida está podrida, pero se comen todo lo que pueden, no se comen unos a otros, no hay canibalismo, pero hay muertes de hambre, todas las que quieras y más. Pero aquí hay un momento, es el mismo océano, pero no tiene fin. Y hay un momento, que es este de aquí, que es el 12 de febrero, que cruzan la línea del Ecuador. Magallanes sabía perfectamente, por un amigo suyo que había combatido con él en los combates y que se había quedado en las Molucas, Magallanes sabe que las Molucas están a la altura del Ecuador. Lo sabe perfectamente, porque además la altura al norte o al sur del Ecuador se podía calcular perfectamente y sabe que está al norte del Ecuador, que está en el Ecuador. Entonces llega al Ecuador el 12 de febrero y lo cruza. En vez de decir, oye, pues vamos a ir, ya que estamos a la altura de las Molucas, vamos a ir para allá. Pues lo cruza y sigue con un rumbo oeste-noroeste, este rumbo de aquí. Y menos mal que encuentran por fin las islas que ahora se llaman Islas Marianas, que ellos por una serie de cosas que no voy a contar aquí porque me alargaría demasiado, le llaman las Islas de los Ladrones. Y allí se aprovisionan de fruta y el escorbuto, se curan todos del escorbuto. Cuando empiezan a tomar fruta fresca, se curan. Los oficiales no habían enfermado del escorbuto porque los oficiales en su ración tomaban membrillo. Y aunque ellos no lo sabían, porque ni sabían lo que era el escorbuto, resulta que el membrillo es una cosa que es estupenda para el escorbuto. Y entonces los oficiales no cogieron, pero los marineros se ponían como chinches. Pero cuando llegan allí, a la Isla de los Ladrones, empiezan a tomar fruta fresca y, oh milagro, se curan todos, están unos días en las Marianas, en la Isla de los Ladrones, y después de 96 días de hambruna, porque Magallanes va bordeando la costa de Chile, y llega hasta lo que ahora es Santiago de Chile, pero en ningún momento desembarca. Debía pensar que para qué, si estaban a la vuelta de la esquina, no se sabe muy bien. El hecho es que llega y sigue hasta las Marianas. Y esto es una guess game mío. Quería llegar a China. Antes se ha hablado de que se sabía que existía China, que era una civilización poderosísima, que tenía oro, Marco Polo había contado maravillas. ¿Se había olvidado de la misión y quería llegar a China? No lo sé. El hecho es que sigue y se choca con las Filipinas.
se va un poquito más al sur de la derrota esa que le llevaría a China y se encuentra con las islas Filipinas. Y aquí viene, tengo que detenerme también un poco en lo que pasa en las Filipinas porque viene la siguiente tragedia barra estupidez, porque es una tragedia que ocurre por absoluta estupidez. Llegan a las Filipinas el 16 de marzo y están deambulando por las Filipinas hasta el 7 de abril. Magallanes, en las constituciones que había firmado con el rey Carlos I, decía que si encontraba un archipiélago con más de 7 islas, 2 eran para él. Entonces él se pasa, no se sabe el tiempo, bueno, si se da el tiempo, del 16 de marzo al 7 de abril, se pasa dando vueltas por las Magallanes, viendo distintas islas, traficando, pues allá hay oro, ve que hay oro, no porque en las Filipinas haya oro, sino porque viene de China, entonces ahí se da cuenta que hay riqueza, entonces se pasa a ver con qué isla me quedo, no lo sé, hasta que el 7 de abril llega a la isla de Cebú. En la isla de Cebú hay un cacique que se llama Humabón, que después de escarceos, tira y afloja y tal, consigue convencerle Magallanes a Humabón que le pague tributo, y Humabón le paga tributo, y además se convierte al cristianismo, y además dejan allí un niño Jesús que luego aparece cuando llega la siguiente expedición a Filipinas, 50 años más tarde aparece el niño Jesús, pero bueno, eso es otra historia, y consigue que Humabón le pague tributo. Pero al lado de la isla de Cebú hay una isla pequeñita, que casi ni se ve aquí, que es la isla de Mactán, pequeñita, nada, separada por un pequeño paso entre Cebú y Mactán, donde hay un cacique que se llama Lapu-Lapu, que dice que él antes muerto que pagar tributo al rey de España, ni a nadie, de nadie. Entonces Magallanes dice, ¿cómo? Que no, vamos a ver, los españoles portugueses que llegan allí tienen fama de invencibles, o sea, van con sus corazas, con sus cosas, con sus espadas, vamos, los indios se dan cuenta que con estos no hay, los filipinos, que con estos no hay absolutamente nada que hacer, y claro, por eso le pagan tributo. Pero el Lapu-Lapu de la isla esta de Mactán dice que ni de broma. Entonces Magallanes dice, se va a enterar voy a ir y me va a pagar tributo. Entonces, ¿con cuántos hombres voy a ir? Con 17. Y unos cuantos arcabuces. Y le dice Humabón, le dice, ¿quieres que te mande contigo 1000 hombres para que te ayuden? Dice, yo no necesito vuestra ayuda. Eran 27, me parece. Mis 27 soldados con los 10 arcabuces nos bastamos y nos sobramos. Entonces, llegan, desembarcan en la isla esta, o sea, primera estupidez, o sea, vamos a ver, no sabes con qué te vas a encontrar, o sea, superioridad, complejo de superioridad, se meten en la isla y le salen 2001 filipinos. Digo 2001 porque venía uno delante y como 2000 detrás. O sea, en sus relatos dicen que eran 2000, o sea, no sé cómo los contaron. Y entonces, claro, Magallanes, que se ha metido ya tierra adentro, toca retirada, se tienen que retirar, tienen dificultades para retirarse porque el mar es muy lento y con las corazas no pueden moverse bien. Total, consiguen embarcar todos menos Magallanes y otros 7, que mueren allí. Magallanes muere combatiendo como un valiente, mientras permitiendo que sus hombres se embarquen, y se pueden embarcar todos, menos 7 y menos él, que le matan ahí. En cuanto matan a Magallanes ya no persiguen a los demás, porque lo que querían era a Magallanes, que claro, Magallanes dejaba bien claro que el capitán general era él, ¿no? Entonces los filipinos querían a Magallanes. Cuando le matan a Magallanes, el resto embarca y se vuelven, claro, sin Magallanes y sin 7 más, pero sobre todo con su prestigio maltrecho. El Humabón decía, anda, si resulta que estos españoles y estos portugueses son unos pringuis, o sea, que además Magallanes le dijo, no, tú vente con tus 1000 hombres y te pones en unas canoas cerquita de la costa para ver cómo les sacudo, o sea, es con el ego y con eso maltrecho, y sobre todo con los otros diciendo, estos son los mindunguis, o sea, ¿esto qué es? ¿Estos quiénes son? Y entonces, el día 1 de mayo, no acaban las tragedias, porque viene la segunda estupidez y una tragedia todavía mayor. Porque el día 1 de mayo, Humabón les dice, bueno, como ya sé que os vais a ir, venid aquí a una cena de desagravio, y cenamos, y os damos un homenaje, y tal, y cual. Han elegido, cuando muere Magallanes, eligen a 2 capitanes. Uno a Duarte Barbosa, que es el hijo de Diego Barbosa, y por tanto cuñado de Magallanes, y otro a, bueno, en este momento no me acuerdo el nombre, pero a otro más para que tengan un mando compartido. Sí, Joao Serrao, para que tengan un mando compartido. Y entonces dicen los dos, oye, ¿cómo vamos a no desembarcar? Nos van a tomar por cobardes.
tenemos que demostrar que somos... Y entonces desembarcan todos los oficiales y efectivamente les tienden una trampa y efectivamente se los cargan a todos. Menos Magallanes. Antes se había dicho que había condenado a 44, entre otros Magallanes. A Magallanes le había indultado luego, perdón, que había condenado a 44, incluido el Cano. Magallanes había indultado al Cano, entonces el Cano estaba de servicio en el barco y estaba también de servicio Joao Carballo, otro de los almirantes, y todos los demás, y algunos más, y Diego Espinosa, pero a la mayoría de la oficialidad la masacran en la isla. Y entonces dicen, bueno, ahora sí que tenemos que salir por patas. Entonces, 27 de abril, estupideces y tragedias, esto ya lo he contado, y entonces, ¿a quién nombran capitán? A Joao Carballo. Y Joao Carballo se dedica durante una larga temporada, desde el 1 de mayo hasta que salen de ahí, hasta el 12 de septiembre, pura y llanamente a la piratería. A la piratería. Asalta Borneo, coge prisioneros a muchos aborígenes de Borneo y a 3 princesas del rey de Borneo, que se las lleva, se hace su propio harén, se dedica a asaltar juncos chinos que van comerciando y se pasa, de ahí este burruñito que pongo ahí, se pasa del 1 de mayo al 12 de septiembre, 4 meses y medio, vagabundeando y pirateando por esta zona de aquí. Las Molucas eran estas, estaban ahí al lado. El 22 de mayo se dan cuenta de que es imposible que con los pocos que quedan puedan manejar 3 naos, y entonces deciden quemar la Concepción. Rescatan todo lo que les puede ser útil de la Concepción, pero queman la Concepción. Y el 13 de agosto, bueno, aquí lo pongo en verde, es precisamente en este momento, el 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlán, México. Y entonces ahí es cuando dicen, esto de América es un chollo, pero hasta entonces estaban buscando el paso para ir a donde estaba la pasta, que era la isla de las especies. Y entonces destituyen a Carvalho, el día 12 de septiembre destituyen a Carvalho y por primera vez se encuentra al mando de una de las 2 naos, el Cano, de la nao Victoria. Quedan ya solamente dos naos, la Victoria y la Trinidad. Entonces tienen Espinosa, el mismo que había chillado a aquel en el puerto de San Julián, el mismo que había detenido a Juan de Cartagena, y se queda al mando de la Trinidad, y el Cano se queda al mando de la Victoria. Y hay uno que lleva todo el tema de la contaduría, porque para todas estas expediciones la pasta era muy importante, se llevaba al céntimo, absolutamente todo lo que entraba y lo que salía, absolutamente al céntimo. Y por lo tanto, pues eso, entonces, mientras habían estado por aquí, el tal Carballo había hecho lo que le había dado la gana, no había registrado nada. Entonces, cogen a uno y dicen, vamos a poner la cosa en orden, y se quedan como capitanes el Cano y Espinosa. De las 5 que partieron, ya no quedan más que 2. Y entonces el Cano y Espinosa dicen, a las Molucas. Ya está. Este trocito verde es a las Molucas. Tardan bastante, de todas maneras, del 12 de septiembre al 7 de noviembre. Pero ya llegan a las Molucas. Hemos llegado al objetivo. Ahí se encuentran una serie de nativos que odian a los portugueses y que están dispuestísimos a colaborar con este grupo de gente que llega y que, aunque hay muchos portugueses, están bajo pabellón español, de los cuales nunca han oído hablar, por supuesto, pero dicen, por lo menos, no son portugueses, o si son portugueses, no están al mando de los portugueses. Y a las Molucas. ¿Qué es esto? Bueno, sí, esto de aquí, esto es el viaje. Entonces, del 7 de noviembre al 21 de diciembre están en las Molucas, están cargando de clavo hasta los topes las 2 naos. 600 quintales de clavo en la nao, en la Victoria, que era más pequeña, y 1.200 quintales de clavo en la Trinidad, que era más grande. Y cuando el día 21 de diciembre se echan a la mar, se dan cuenta que la Trinidad no puede, ha cogido, la avaricia rompe el saco, la Trinidad se está hundiendo, hace aguas por todos lados, porque deciden, antes de salir deciden, en vez de ir los 2 juntos, hasta entonces nadie se había planteado la vuelta al mundo. En ese momento, cuando salen de las Molucas, es cuando dicen, en vez de ir los 2 juntos, tú, con la Trinidad te vas a ir de vuelta a Panamá, no a pasar por aquí, a Panamá, y allí ya te encontrarás con los españoles. Y yo, el Cano, con la Victoria, voy a ir
como ya sé dónde estamos, porque eso ya sé dónde es, voy a dar esta vuelta. Y luego hablan. Y es la primera vez que se plantean lo de la vuelta al mundo. La vuelta al mundo no había aparecido como plan en ningún momento, hasta ese momento, un poquito por accidente. Entonces, salen y la Trinidad dice, vuelve, llega otra vez ahí, descarga y dice, te tienes que quedar aquí reparando. Pero yo, dice el Cano, yo, mientras tú te quedes reparando, que te reparen esto, yo salgo ya. Y entonces se queda la Trinidad y la Victoria sola se viene a la isla de Timor. La isla de Timor es la última antes de la gran nada, del gran vacío. Entonces llegan a la isla de Timor el 30 de enero, la Victoria sola, y allí, del 30 de enero al 8 de febrero, están en Timor cogiendo provisiones, porque Magallanes, si digo alguna vez Magallanes a partir de ahora, es que a veces lo tengo tan eso que me equivoco, o sea, y a partir de ahora Magallanes, pobrecito, está ya muerto y enterrado, no enterrado porque no se sabe qué hicieron con él, pero muerto sí, y cuando si digo Magallanes en realidad digo el Cano. Entonces el Cano sabe lo que le espera, el Cano sabe que le espera esto sin tocar tierra ni una sola vez, porque sabe que todos los puertos y todos los sitios que hay en toda la costa están dominados por los portugueses, y sabe que si toca puerto en un sitio, le trincan los portugueses, y por lo tanto sabe que tiene que hacer esto, que fijaros, no lo he medido, pero lo mides así, y estas son las Canarias, tiene que hacer esto que es casi más largo que todo el resto, no sé cómo sería, pero casi, pero además lo tiene que hacer sin tocar tierra. Pues, si hay que hacerlo, se hace. Ya que se va. Salen el 8 de febrero de este sitio y aproximadamente hacia el 2 de abril llegan cerca de Madagascar. Y entonces ahí dicen, el Cano dice, oye, nos entregamos, no es que él quiera, dice, pero somete a la OTAN, porque ven que pueden morir, empieza el hambre, empiezan las muertes, empieza el cansancio, empieza a hacer vías de agua al barco, nos entregamos, y la respuesta es jamás. Con lo cual, siguen. Y ahora voy a ver un poquito qué pasa con la Trinidad. La Trinidad, que se quedó allí arreglándose, calafateándose, arreglándose, volvió a cargar clavo, no tanto como la vez anterior, y dijo, pues me voy para Panamá. Y entonces intenta hacer esta ruta. Y cuando llega aquí le pillan unas tormentas brutales, rompe el palo y tal, y se tiene que volver. Se vuelve y aquí le detienen los portugueses, y antes de que puedan hacer nada, se hunden. Los portugueses detienen algo, aproximadamente, no se sabe cuántos se murieron en ese, pero unos 40 y tantos, de los cuales solo sobreviven 4. Los portugueses los juzgan por piratería y los tratan a patadas. Y de los 40 que capturan los portugueses, solamente sobreviven, que luego más tarde los rescatará el ya emperador Carlos V, los rescatará, pero solamente sobreviven 4. Pero están a punto de hacer una cosa que la que no voy a hablar porque sería muy largo, pero que es impresionante, que es el tema del tornaviaje. Porque hasta 60 años más tarde, el viaje desde América hasta aquí era el viaje de irás y no volverás. Porque no se podía volver, porque los vientos, las corrientes impedían la vuelta. Hasta que 60 años más tarde, otro español, Andrés de Urdaneta, descubre la posibilidad del tornaviaje. Fracasa al hacerlo. Pero seguimos. De las 5 que partieron ya no queda más que una, ya solamente queda la Victoria de Elcano intentando dar la vuelta al mundo. Y amigo, llegan al Cabo de las Tormentas, que ya se llama Buena Esperanza, porque ya los portugueses han dicho, esta es nuestra esperanza. El Cabo de las Tormentas parece ser el Cabo de Buena Esperanza, parece ser que es la pera limonera, o sea, por un lado están lo que se llaman los Roaring Forties. Por debajo del paralelo 40 hay unas olas que van sin obstáculos alrededor de todo el mundo, salvo aquí, y que por lo tanto se forman unas olas gigantescas. The Roaring Forties. Todavía los barcos que hacen en la Copa América y esto, la vuelta al mundo, esto de los Roaring Forties son terribles. Pero además, por si fuera poco, están lo que se llaman las Rogue Waves, que son unas olas que vienen de norte a sur, por la costa de Sudáfrica, por los dos lados. Total que aquí se forma, los portugueses cuando doblaban el Cabo de la Esperanza, de Buena Esperanza, lo doblaban cuando les daba la gana, eligiendo el momento y pegaditos a la costa. Magallanes no puede hacer eso. Y tarda un mes en doblar el Cabo de Buena Esperanza. Se pasa un mes luchando aquí con unas tempestades, con unas corrientes, rompe 2 palos de los 4 que tenía el barco. Los barcos tenían
el palo de, ¿cómo se llama?, el trinquete, que es el palo, no, bueno, tenían un palo que era el que iba hacia adelante, y luego tenían 3 palos verticales. Rompe el palo que va hacia adelante y rompe uno de los palos verticales, el de mesana, que es el de atrás. Bueno, en un momento dado dicen, tiramos la carga, si tiramos la carga es más fácil sobrevivir. Dicen, antes muertos que tirar la carga. O sea, que de tirar la carga, nada. Se pasan un mes, del 24 de abril al 22 de mayo, en octubre, noviembre, o sea, ya en el hemisferio sur, otoño bien entrado, luchando contra los elementos. Pero por fin consiguen superarlos. Siguen el viaje brutal, pues sin tocar África para nada, y cuando llegan a la altura de las islas de Cabo Verde, dicen, oye, el barco hace aguas, cada vez son menos porque empieza una carrera contra la muerte de inanición, porque tienen que racionar la comida al máximo, muerte de cansancio, porque como cada vez son menos, cada vez tienen que dedicarse más tiempo a las velas y a la navegación, pero además tienen que dedicar tiempo a achicar agua con las bombas de mano, porque el agua empieza a entrar, entonces no pueden casi ni dormir, no pueden ni descansar, es algo verdaderamente atroz. Y cuando llegan a la altura de Cabo Verde dicen, vamos a atracar en Cabo Verde, pero vamos a decir una cosa, vamos a decir que somos una nao española que ha intentado ir a América, y que ha cogido una tempestad y vuelve un poco chapolvo, y que vamos a ver si nos podemos arreglar un poquillo con tal, el mástil y tal y cual, y vamos a ver si cuela, Entonces, efectivamente, atracan en Cabo Verde, y están, fijaros, 5 meses sin tocar tierra, o sea, desde el 8 de febrero hasta el 11 de julio que llegan a Cabo Verde, sin tocar tierra y luchando contra los elementos. Total, que llegan a Cabo Verde, y de compras en Cabo Verde, llegan el 11 de septiembre, mandan el 11, de julio, mandan una chalupa, va la chalupa, vuelve al Cabo por la mañana del día 11 de septiembre, vuelve el día 11 de septiembre con un poquito, no mucho, porque provisiones y cosas para arreglar el barco y para calafatearlo y tal. Entonces se pasan el día siguiente, 12 de julio, quieto, parado, a ver qué pasa, no pasa nada, parece que ha colado, vamos a mandar otra chalupa, mandan el día 13 de julio otra chalupa por la mañana, y vuelve la chalupa por la mañana con más provisiones, no muchas, porque las que cabe en una chalupa, y con algunas cosas más y tal, y por la tarde dicen, pues mira, ya parece que esto funciona, vamos a mandar otra chalupa por la tarde, mandan otra chalupa por la tarde y no vuelve. No vuelve. Claro, ¿con qué iban a pagar las mercancías que cobraban? Pues con el clavo. Y claro, los portugueses de Cabo Verde, tontos del todo no eran. Estos tíos pagan con clavo y vienen a América, vamos, hombre. Estos son estos gandules que están intentando robarnos en la guerra esta comercial. Y entonces lo que ven venir es, en vez de la chalupa, que ya a los 13 tripulantes no les vuelven a ver, hasta que luego otra vez son rescatados por el emperador, ven a un barco de guerra portugués que viene directo a por ellos. Entonces el Cano lo que hace es leva anclas y sale, ya es de noche, con lo cual un poco al amparo de la oscuridad sale, pero para despistarles hace rumbo sur, porque si va rumbo norte, ahí es donde le van a estar esperando, ¿no? Entonces hace rumbo sur, y después de un día y medio de navegar rumbo sur, coge rumbo este, pero cuando intenta volver atrás ya no puede, porque las corrientes y los vientos le son adversos, y tiene que hacer lo que se llama la vuelta de las Azores. Un camino muy natural de vuelta de América, cuando venían de aquí, venían por aquí, llegaban por las Azores, pasaban por las Azores, llegaban a la altura de Lisboa, bajaban por la costa sur de Portugal, doblaban el Cabo de San Vicente y llegaban a Sanlúcar de Barrameda. Entonces, pero claro, Magallanes tiene que hacer esto, fijaros, desde el 6 de septiembre, es que me he saltado una cosa, desde el 13 de julio, hasta el 6 de septiembre, y ahí sí que la lucha contra la muerte es brutal, porque primero se han quedado 13, ya cada brazo era importantísimo, se han quedado 13, después se siguen muriendo de hambre, de agotamiento, no pueden dormir, porque tienen que estar o en las velas o bombeando agua, es una carrera contra la muerte y se van pum, muriendo, hasta que no pueden ir a las Canarias tampoco, porque las Canarias les están esperando, como les hubiese gustado, y hasta que el día 6 de septiembre
después de hacer todo la vuelta de las Azores, llegan a Sanlúcar de Barrameda. Están allí, no, nada, ese mismo día les remolcan, porque el viaje de Sanlúcar de Barrameda a Sevilla se hacía remolcados, les remolcan y el día 8 de septiembre de Sanlúcar a Sevilla. Cuando llegan a Sevilla, lo primero que hace Elcano es llegan 18 supervivientes, más que injusta es la vida, ¿no? Más 3 borneanos, de los cuales no se acuerda ni su abuela, pobrecitos míos. Llegan los 18 supervivientes, ahí los 3 borneanos, a 3 borneanos que les den. O sea que llegan, esta es una reproducción, la Victoria, viento en popa a toda vela al salir, orgullosa. Esta es la Victoria, cuando, bueno, son cuadros, no son nada. Entonces, para que nos hagamos una idea, cómo es la Victoria, al lado, este es el portanaves Príncipe de Asturias, o sea, tampoco es un acorazado ni un portaaviones, o sea, es un bicho grande, pero no. Y estos son un cuadro también de los 18 supervivientes, aquí al frente de ellos, Juan Sebastián Elcano. Podría contar epílogos y más cosas, pero no lo voy a contar, solamente voy a contar un epílogo. En 1525, es decir, 3 años después de llegar, Elcano vuelve a embarcarse en otra expedición que sale esta vez de La Coruña para volver a ir a las Molucas. Esa expedición, y Elcano muere, vuelve a cruzar el estrecho de Magallanes, que todavía no sé si se llamaba todavía el de Magallanes o no, vuelve a cruzar el estrecho de Magallanes y muere de escorbuto en el Pacífico. Y se acabó. Ahí es donde muere Magallanes, Elcano en su segundo intento, no de vuelta al mundo, porque no pretendía dar la vuelta al mundo, sino de volver a llegar. Llegan parte de la expedición y empieza una cosa que es la guerra en las Malucas. Bueno, eso sería un epílogo largo de contar, pero esto es un poco la historia, ¿no? Y ahora, por supuesto, si yo no tengo ninguna prisa ni ninguna cosa, o sea, yo estoy aquí disponible todo el tiempo que queráis, si tenéis preguntas o lo que sea, no sé si hay un micrófono, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar, le pasas el micrófono. ¿Alguien quiere algo? Ah, mira. Alberto me ha dicho nada más llegar que él es un apasionado de esto, sí, y que es, o sea que me da miedo espantoso porque seguro que sabe más que yo. No. Venga, dime, Alberto. Lleva una sorpresa porque ha habido cosas que no saben. Sí, qué bien. 2 cosillas. En las Islas Marianas, cuando llegan, es terreno portugués. No, las Islas Marianas... He visto la raya y parecía bueno, que... Bueno, sí, pero terreno portugués sí, pero primero no se sabía, porque esa raya no se sabía muy bien dónde estaba, pero segundo es terreno portugués donde los portugueses, suponiendo que lo fuese, que sí lo era, resultó serlo, los portugueses no habían llegado todavía. Entonces ellos llegan y le llaman a la isla de los ladrones porque se encuentran con la sorpresa de que los nativos se suben todos al barco y entonces empiezan a robarles todo, les roban hasta una chalupa, les roban todo, hasta el punto de que Magallanes tiene que bajarse del barco con un destacamento para rescatar todo lo que le han robado y matar en la batalla a no sé cuántos. No batalla, porque estos eran gente que debía ser un pueblo donde no existía el concepto de propiedad privada. Entonces, se vinieron al barco de Magallanes y se llevan todo. Y entonces, claro, pero Magallanes dice, no, un momentito, que donde yo vivo, sí. Y entonces va, se lo recupera y de paso en la recuperación... Y luego la otra pregunta es, cuando están llegando Elcano, ha pasado las islas de Cabo Verde, hacia las Azores, tampoco tienen ningún problema. Porque yo tenía la equivocación que iban a las Canarias. Al final bajan a Azores y tampoco les atacan los portugueses ahí. No, porque cuando llegan a las Azores, qué raro, ya cuando vuelven, ya sí, ya no vuelven a ver clavos, o sea, no vuelven a... Entonces ellos son, porque como era una ruta muy normal, de vuelta desde las Azores hasta Lisboa, o sea, esa ruta era una ruta que hacían con permiso de los portugueses, con el visto bueno y la vista gorda de los portugueses, muchos barcos españoles cuando venían de América. Entonces, pues pasa desapercibido como un barco español más, que viene efectivamente de América y que viene por lo que se ha hecho un asco, porque le ha pillado una tormenta, por lo que sea. Entonces, como no tienen, nadie les aborda y nadie ve que hay clavos ni nada. Bueno, la expedición, con el único barco que llegó, con el de Elcano, pagó 4 veces el coste de la expedición. Uno de los, aparte de la corona española, hubo un tal Cristóbal de Haro, que era un inversor, que apostó su pasta y se forró. Y Carlos I, más tarde, cuando llegaron ya V, fue generosísimo con todos. Todos los que volvieron vivieron
extraordinariamente bien el resto de sus días, rescató a los 4 portugueses que quedaban de supervivientes de la Trinidad, rescató a los 13 que se habían quedado en Cabo Verde y también les ayudó muchísimo. O sea que al final la cosa, dentro de lo que cabe, acabó bien. Sí, Tomás, una cosa, como los portugueses aún en nuestros días siguen vendiéndose como los auténticos... Perdón, no sé. ¿Se oye bien ahora? Sí, sí. Como los portugueses incluso hoy en día... Otra vez no. Bueno, sí, habla con voz potente. Sí, digo, como los portugueses, incluso en nuestros días, siguen arrogándose ser ellos los auténticos autores o protagonistas de este primer viaje a la Tierra, a la población de la Tierra, me gustaría que precisaras un poco más el papel de Portugal negativo en este tema. Entonces, está perfecta, por una parte, está perfectamente acreditado toda esa labor del embajador de Portugal en Absolutamente. y del cónsul de Sevilla en torno a, claro, porque también la familia política, diríamos, de Fernando, también eran portugueses, ellos también estaban conspirando. No, los Barbosa, por lo menos Diego Barbosa, el padre, había colaborado con los Reyes Católicos en la toma de Granada, era castellano de pura cepa, pero sí, o sea, lo de el embajador absolutamente acreditado, que estuvieron haciendo ofertas continuamente a Magallanes para que dijese que no a Carlos I o en su defecto para que entorpeciese la... Pero antes de eso, y en una serie que acabo de ver, me parece que es en Amazon, hubo incluso algún ataque a la salida de la expedición de las flotas portuguesas para ir contra... Eso en una serie, claro, es una serie. No lo sé. Si las hubo, no sé, o sea, yo no sé, yo no soy un historiador que haya dedicado. Si las hubo, yo no lo sé, o sea, no lo sé. Entonces, en lo que has adelantado, yo, para sistematizarlo más, ¿cuáles son las pruebas, entre comillas, que hacen para ti pensar que Fernando Magallanes, al final, quiso entorpecer su proyecto? Voy muy rápido para atrás y donde veas 2 interrogaciones rojas, estoy intentando señalarlas. Voy muy rápido para atrás. Aquí todo esto ya no está Magallanes, o sea que nada. Todo esto no está Magallanes, o sea que nada. Ah, no, perdona, que me estoy volviendo otra vez para adelante, voy para atrás. Aquí ya no está Magallanes. Aquí tampoco está Magallanes. Aquí tampoco está Magallanes. Primero, ahí es donde muere, pero antes de morir, o sea, es decir, él dice, hombre, ¿tiene prisa por llegar a las Molucas? Ninguna. Pero sigo para atrás. Este trayecto me lo he inventado yo, lo pongo en interrogaciones, pero eso es un guess mío. Pero, a ver dónde hay por aquí. Aquí. ¿Por qué no siguió hacia el Ecuador? O sea, no son más que indicios, y la suma de indicios no dan certidumbres, pero ahí están, ¿no? O sea, seguimos para atrás, seguimos para atrás, aquí no, a ver. Claro, los 5 meses que están, los 7 meses que están aquí, cuando no tuvieron por qué ser. Luego, hombre, indudablemente, todo el tema de lo que pasó en el motín, que, o sea, el motín fue un motín y probablemente actuó como tenía que actuar, no lo sé, las leyes del mar son muy duras, pero el hecho es que después los 5 capitanes fueron portugueses, ¿no? Si seguimos para atrás, el tiempo que estuvo intentando buscar el paso en el Río de la Plata, donde probablemente él sabía que no lo había, aunque a lo mejor se le puede atribuir que efectivamente creía que sí. El tiempo que estuvo en Río de Janeiro, ¿no? El ir costeando toda la costa de Brasil, el ir costeando toda la costa africana, aquí, que era eso. O sea, aunque no le he puesto interrogación, el estar cuánto tiempo estuvo, en el tiempo que estuvo en Sanlúcar de Barrameda. En fin, son indicios que, si yo tuviese que apostar, y me fuese, no apostaría, pero si me dicen, Tomás, tienes que apostar y te va la vida en ello, pues yo apostaría que estaba conchado con los portugueses, pero no tengo nada, no tengo ninguna... La cuestión es que ganaba él con ello, porque él
Portugal estaba defenestrado, diríamos. Bueno, bueno, sí, es que tú puedes estar defenestrado hasta que hasta que haces un buen servicio. O sea, no lo sé, o sea, lo que no hay constancia es, o sea, no lo sé, o sea, pero si lo hacía sería porque ganaba algo. Ahora, lo que no hay constancia, es decir, y le dijeron que le iban a dar, ¿sí? No hay constancia de eso. Sí hay constancia de cartas, muchas cartas y reuniones y conversaciones intentando convencerle de que abandonase la empresa o que la retrasase. Eso sí que hay. Entonces, desde luego hemos sido muchísimo más justos los españoles con Magallanes que el resto del mundo, no solamente los portugueses con Elcano, porque en el resto del mundo el héroe es Magallanes, o sea, es Magallanes. Magallanes jamás tuvo la intención de dar la vuelta al mundo, o sea, es otra cosa, pero el héroe fue Magallanes, para todo el mundo. En cambio nosotros aquí, oye, en España, en Madrid, tenemos la calle Magallanes. Y tenemos una calle que no se llama Juan Sebastián Elcano, se llama Sebastián Elcano. Nada más, yo porque lo busqué en el callejero. O sea, que tanto, o sea, y sin embargo, fuera de España es que Elcano lo desprecia. De hecho, Pigafetta no ha hablado de él, pero Antonio de Pigafetta era un sobresaliente que iba allí, que empezó a escribir, era un incondicional de Magallanes, luego sigue, cuando muere Magallanes, sigue con su diario hasta que vuelven, no menciona ni una sola vez a Elcano, ni una sola vez, como si ese viaje brutal del Elcano se hubiese hecho por arte de Biribirloque, ni una sola vez. Era absolutamente pro-magallanista, pero no sé. A Elcano le acusan, cuando vuelve, parece ser que Pigafetta, que se va directamente a ver a Carlos V, a Elcano le acusan de cosas como, por ejemplo, le someten no es a juicio, porque no le someten a juicio, pero sí le someten a un duro interrogatorio a Elcano cuando vuelve, donde le preguntan cómo murió Magallanes, donde le preguntan por qué Magallanes hizo lo que hizo en Puerto de San Julián, donde preguntan si alguien robó de las mercancías. Elcano contesta, le dejan que lleve a 2 testigos y se lleva a 2 testigos más, a Francisco Albo, que es uno de los pilotos, y a otro que ahora no me acuerdo cómo se llama, y testifican con él, y testifican, por supuesto coinciden los testimonios, y entonces el emperador Carlos V, por supuesto en ningún momento le tiene preso ni nada por el estilo, pero sí que le llaman a decir, oye, ven aquí, que me han dicho que porque una de las cosas que decía es que a Magallanes lo mató fuego amigo. Y le preguntan cómo murió Magallanes, porque había sospechas de que podía haber muerto por fuego amigo, o sea, fuego de los propios españoles / portugueses. En fin, todas estas cosas se quedan en el secreto, en el misterio de la historia, que hay cosas que no sabremos jamás, ¿no? Hola a todos, buenas noches. Vamos a ver, una cosa es hasta dónde llegaron los portugueses por el este, ¿sí? Y otra cosa es si a raíz del viaje de Juan Sebastián Elcano, por el Tratado de Tordesillas, las Islas de las Especies entraban dentro de la zona de Portugal o fuera. Portugal. Porque ese fue, yo creo, el mayor problema que tenían los portugueses ante el viaje de Magallanes, si descubrían que eso no era así. A ver, cuando Magallanes y Elcano hicieron ese viaje, no se sabía dónde caían, porque es que no se sabía nada, o sea, no se sabía. Luego, cuando ya se ha sabido, hubiesen entrado en el terreno de Portugal, o sea, en el hemisferio portugués. Pero en ese momento no se sabía, y claro, los portugueses decían, por si acaso. Y luego, además, una cosa es lo que dicen los tratados de una línea, y otra cosa es que si tú llegas allí y dices, sí, habrá un tratado que dice que esta línea y que esto está en tu lado, pues ¿sabes qué es lo que pasó en Filipinas? Filipinas estaba del lado portugués. Pues claro, Legazpi conquista Filipinas unos 40, 50 años más tarde y dice, bueno, vale, sí, está en tu zona. Ana, échame de aquí. O sea, los hechos consumados pues tienen mucho peso, pero en aquella época pues, es que no se sabía muy bien, y por si las moscas, pues oye, y para no evitar los hechos consumados, pues que no lleguen antes que nosotros, ¿no? Muy bien. Ahí hay una... Otra pregunta aquí. ¿La Trinidad vuelve a España? ¿Hay constancia? No, la Trinidad, fíjate que contaba, a ver dónde es, bueno, no lo busco, pero la Trinidad vuelve,
y le pilla una tempestad brutal, entonces tiene que volver otra vez a las Molucas, y antes de llegar a las Molucas, está hecha polvo porque la tempestad la deja maltrecha, le apresan los portugueses, la quieren remolcar otra vez a tierra para recuperar las especias que llevaba, pero en ese trayecto se hunde y se pierde para siempre la Trinidad. No era esa. La San Antonio. Puede ser, la que tiene que Sí. bifurcar y luego vuelve... Esa vuelve a España. Vuelve a España y da noticias de dónde se han quedado y... Da noticias de que hay algo que tal, o sea, no dice, porque tampoco lo sabían, no dice se ha descubierto el paso, porque tampoco lo sabían, ellos se vuelven antes de saberlo, pero lo que sí da noticias es, lo que pone es como un traidor a Magallanes, o sea, a Magallanes le llegan, y uno de los que llega es un portugués que se llama Estevão Gómez, que además de eso estaba tremendamente dolido con Magallanes porque él también tenía un proyecto competitivo con el de Magallanes para ir a las Islas de las Especias. Y el rey Carlos I se lo da a Magallanes. Pero luego Estevão Gómez explora para la corona de España toda la costa este de Estados Unidos, desde la punta de la Florida hasta Terranova, intentando buscar otro paso mejor, que tampoco encuentran, claro. O sea, el río San Lorenzo, se mete por el río San Lorenzo creyendo que eso puede ser otro paso, que no lo es, claro. Nada. Sí. Pues que ha matado injustificadamente a Gaspar de Quesada y a Luis y a Juan de Cartagena, que le ha dejado abandonado allí, y que ha nombrado, fue un golpe de Estado para poner a los portugueses al mando de las 5 naves, y todo eso, y le ponen como un auténtico traidor. De hecho, Álvaro Mesquita, que era el capitán de la San Antonio y que le han derrocado, se pasa toda su vida, no sé si toda su vida, pero muchos años en la cárcel. O sea, se pasa muchos años en la cárcel Álvaro Mesquita como cómplice de la conspiración de Magallanes. Venga, última pregunta si quieres. Como última pregunta, no sé si era viable en ese momento, pero ¿por qué no van por el canal de Suez? ¿Por los moros? Porque el canal de Suez no existía. O sea, el canal de Suez se hace en el siglo XX, no sé si... bueno, claro, podía haber ido... Es que, claro, dice, podía haber transportado los barcos por tierra. Pues tal vez podría hacerlo, pero fíjate tú que para hacerlo por eso, mucho más... Hombre, ya si usa el canal de Suez, podía haber usado también, por ejemplo, aquí. No, esto no, lo que no se podía por los vientos era el tornaviaje, o sea, volver. De hecho, cuando Legazpi conquista Filipinas, todavía no se ha conseguido cómo volver de Filipinas. Y Andrés de Urdaneta, que va con Legazpi, que era un explorador que se había hecho fraile y que no quería volver a hacerse a la mar, pero le piden que por favor, por su experiencia, se vuelva a hacer a la mar con Legazpi, va con Legazpi, conquista Filipinas, y había habido muchos intentos de volver, todos fallidos. Y Andrés de Urdaneta, no se sabe muy bien, pero parece que ha tenido acceso al cuaderno de bitácora del capitán de la Trinidad, de Espinosa, y entonces parece ser, no sabe, y entonces dice, a ver si es que para coger los buenos vientos hay que irse más al norte. Entonces efectivamente se va más al norte, cruza el Pacífico muy al norte, llega a las costas de California y baja por las costas de California hasta Acapulco, y a partir de ese momento empieza lo que se llama el galeón de Manila, que ya sabiendo que se puede ir y volver, empieza un comercio absolutamente de oro entre Manila y Acapulco, y de Acapulco, claro, al resto, ¿no? Y, por ejemplo, el mantón de Manila no es de Manila, el mantón de Manila es mexicano. Tampoco se sabe muy bien esto, pero parece ser que sí. Bueno, gracias Tomás, yo creo que nos quedaríamos hablando muchísimo rato más, pero tenemos que cortar también porque los que están ahora en casa, bueno, pues también nos hubiese encantado estar haciendo preguntas. Yo creo que podríamos hacer una repesca, una segunda sesión o viajar un poquito más contigo, Tomás. Yo creo que podríamos hacerlo. Viajar a otro sitio no, porque ya no me sé más sitios, ¿eh? Yo puedo viajar, este viaje lo puedo hacer, espero no morirme en el segundo intento como el Cano, pero este viaje lo puedo hacer más veces, si quieres para otra gente. Pero a otro sitio no me pidas que vaya, pues... Pues oye, muchas gracias. Gracias Tomás, de verdad, por este arranque.
Ha sido una conferencia magnífica. Yo creo que todos hemos deseado en algún punto estar en alguna de las NAOS. Ha sido apasionante, así que de verdad gracias. Y bueno, aprovecho ya que estamos aquí para compartir con ustedes alguna actividad que hacemos ahora este trimestre, por si no las conocían. Vamos a empezar con un ciclo de ópera este año, que empieza la próxima semana, y también tendremos un seminario de acompañamiento con el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia sobre, bueno, pues pequeñas ideas, consejos, pautas, ¿no?, de cómo acompañar a nuestros hijos en esta nueva etapa. Vamos a participar también con el Club Senior en Navidad de un ciclo de conferencias sobre los Reyes Magos preciosa. Son 3 visiones de la visión histórica, la visión artística, la visión teológica de la figura de los Reyes Magos. Va a ser muy interesante. También el Instituto John Henry Newman nos invita a participar en su seminario del sentido Busca al Hombre, también, bueno, para hacernos preguntas e intentar encontrar respuestas, muy interesante. Y luego quería compartir con ustedes una sesión que nos han informado esta mañana que puede ser también muy interesante, que va a impartir Marian Rojas en el Colegio Los Fresnos el próximo lunes a las 7:30, si no recuerdo mal, presencialmente, sí, a las 7:30, que se titula Sé una persona vitamina. Es una psiquiatra, está hablando desde un punto de vista muy positivo para apoyar, ¿no?, y dar pautas para tener una buena salud mental y disfrutar bien de la vida. Puede ser una sesión muy bonita también si les apetece asistir. Y bueno, y con esto pues iniciamos curso y de esto pues muchas más cosas, ¿no? Sí, que me inscriba a mí y les damos la información para que puedan apuntarse y inscribirse. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros, por formar parte de esta familia, que sin ustedes pues no sería posible. Y gracias, Tomás, de verdad, por iniciar el curso con Padres UPV. Para mí es un privilegio el poder estar aquí. Muchas gracias a todos vosotros.